Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Los niños pueden pasar a su salón. Ok, vamos a orar, ¿sale? Vamos a orar antes de dar inicio a nuestro estudio. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Ok, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias porque podemos estar aquí una vez más reunidos como hermanos los miércoles, teniendo, Señor, un corazón dispuesto para aprender de tu palabra, Señor, para aprender sobre esta confesión de fe, Señor. Y porque podamos venir a examinarla a la luz de las Escrituras. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acomoda sus tiempos, Señor, para poder estar aquí. Por aquellos hermanos, Señor, que vienen en camino, Señor, resguárdalos de la lluvia, de todo peligro. Y por aquellos hermanos, Señor, que no nos pueden acompañar en este momento porque están pasando enfermedad, Señor, o alguna tribulación en su vida, yo te pido, Señor, que también les bendigas. Te damos gracias, Dios, por esta palabra que lo harás en nuestras vidas y por este aprendizaje que tendremos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, estamos con nuestra confesión de fe y seguimos en el artículo 1, ¿verdad? Seguimos en el artículo 1, que es de las Sagradas Escrituras. Ahí estamos, en el artículo 1. La verdad que la confesión de fe, estudiarla ha sido muy interesante, es muy edificante. Y hoy vamos a ver el párrafo 8, el párrafo número 8 de nuestro primer artículo de las Sagradas Escrituras, artículo 1, párrafo 8. Amén. Párrafo 8. La Biblia traducida a la lengua común, lo vamos a titular así. Párrafo 8, lo voy a leer. Dice: el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito, era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios, mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas, en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todo, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Ok, hermanos, recordemos, y recuerden, esto se los voy a estar diciendo en cada una de las clases. Recordemos cuál es el fin de esta confesión de fe. El fin de esta confesión de fe que se escribió en el año 1600 y ya fue publicada en 1670 y no recuerdo ahorita la fecha, pero que ya fue publicada en el 1689, por eso se llama Confesión de Fe de 1689. Esta confesión fue publicada para contrarrestar muchas de las falsas enseñanzas y herejías. 1677 comenzó a ser escrita.
y fue ya publicada en 1689, ¿verdad? Prácticamente 12 años. Ok, gracias Alexis. Entonces fue para contrarrestar muchas de las falsas enseñanzas de la iglesia romana y de las herejías que se estaban enseñando, ¿verdad? Y también por algunos hermanos anabautistas que eran muy radicales, ¿verdad? Eran muy radicales. Entonces no necesitamos perder esto, hermanos, ¿verdad? Es por ello que aunque algunos de ellos, los anabautistas, lo que hicieron con todo esto de la reforma es que muchos de ellos se aislaron, ¿verdad? Quisieron tener su comunidad, vivir nada más entre ellos y no mezclarse con la sociedad ni con la tecnología. Y todavía algunos de ellos decían que muchas cosas venían no solamente por la escritura, sino por revelación. Entonces, por revelación pues directa del Espíritu Santo hacia ellos, ¿no? Entonces esta reforma bautista, por eso se hace, ¿no? Porque los bautistas dicen, no queremos que nos confundan ni con la iglesia romana, ni tampoco queremos que nos confundan con los anabautistas, ¿verdad? Doctrinalmente no es igual. Entonces, hermanos, cuando quisieron que Lutero se retractara de sus escritos, él dijo que le demostraran sus errores con las escrituras, ¿verdad? Cuando está en el concilio le dijeron, retráctate de todo lo que has escrito, que tenía por ahí sus 95 tesis, ¿verdad? Retráctate, sería bueno que diéramos un estudio de las tesis de Lutero, ¿verdad? 95, también hay que anotarlo para los miércoles. Retráctate de todo lo que has escrito, retráctate. Y él decía, no, demuéstrenme mis errores con las escrituras y yo me retracto, pero con las escrituras. Hermanos, recordemos qué es lo que decía el catolicismo romano. El catolicismo romano decía y dicen aún que no todo está muy claro en las escrituras, que hay muchas cosas que son oscuras. Y el miércoles pasado vimos que es verdad que no todo está muy claro, pero en cuanto a la salvación, todo lo que conviene a la salvación, eso está claro, ¿verdad? Pero ellos decían, no todo está claro en las escrituras, hay cosas muy oscuras y no todos pueden interpretar las escrituras. Solamente quien puede interpretar las escrituras es el magisterio, ¿verdad? El papa, los obispos, los sacerdotes son los únicos que pueden interpretar las escrituras. Es por ello que decíamos la clase pasada que tú no vas a ver a un católico yendo a misa y llevando una Biblia, porque así se les ha adoctrinado. Inconscientemente ellos no saben, pero no llevan una Biblia porque así enseña el catolicismo romano, que solamente el que está ahí al frente es el que puede interpretar las escrituras. Entonces, ¿para qué tú llevas la escritura si no la vas a entender? Es difícil de que tú la puedas entender. Entonces, recordemos que la Biblia estaba escrita en latín, ya que la Iglesia Católica Romana decía que el latín era el idioma de los ángeles. Por esto la Iglesia decía que la Biblia nada más tenía que estar en latín. Pero recordemos que detrás de cada una de estas cosas, hermanos, se escondía algo oscuro de la Iglesia Católica Romana. El hecho de que la Biblia estuviera en latín y no cualquiera la pudiera leer, así tenían en control al pueblo. Recordemos, por más que el catolicismo diga que no, si ahora tienen la Basílica de San Pedro, fue porque vendieron indulgencias. Con las indulgencias se enriquecieron y de las indulgencias ha salido todo ese palacio, ¿verdad? Todo ese palacio. Y lo vamos a ver, hermanos. Digo, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero ahí en tu confesión de fe, si no lo has leído, ponte a leerla. Y creo que viene por ahí en el artículo 26, cuando la Iglesia Bautista habla sobre la Iglesia, creo que menciona, no me acuerdo en cuál párrafo, pero ellos aseguraban que el Papa era el anticristo, ¿verdad? Y tal cual, así lo escriben en la confesión de fe. Dice, el hombre de perdición, el anticristo, el Papa, ¿verdad? Por eso tiene ese imperio, tiene ese palacio, ahí es donde se sienta. Entonces, en los comienzos de la Reforma, la principal Biblia que se tenía nada más era la Vulgata, ¿es Vulgata o Vulgata?
Vulgata, Vulgata latina. Era la única que se tenía, ¿verdad? Y entonces esta la tradujo Jerónimo originalmente en el año 380 después de Cristo. Entonces así se fue teniendo esta Biblia en el latín, y para la época de la Reforma, esta Biblia, la Vulgata latina, yo la tengo, de hecho yo la tengo aquí donde tengo mis Biblias, tengo donde hago mis estudios, y tengo como unas 60 Biblias, ¿no? Y dentro de eso tengo la Vulgata latina. Entonces, sin embargo, para la época de la Reforma, esta ya había sufrido varios cambios en su contenido. En su contenido ya había sufrido varios cambios. Incluía una traducción de tanto el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hermanos, la Biblia, recordemos que la Biblia para ese tiempo no era un libro con el que el público general estuviera familiarizado. Tú y yo ahorita estamos muy familiarizados con la palabra de Dios, pero en ese tiempo no era un libro que la mayoría de los individuos pudieran tener o poseer en sus hogares. Tú tienes una Biblia y quizás no la lees toda la semana, pero la tienes. Y la tienes al alcance de poder leerla. La Biblia solamente estaba en los púlpitos, la Biblia solamente estaba en los monasterios, y había Biblias que solamente la poseían los reyes, ¿verdad? O quizás los miembros de la élite social más altos. O sea, no cualquiera podía tener la Biblia. Y cuando la Biblia estaba en los púlpitos, por lo regular la Biblia estaba encadenada. Le tenían una cadena para que no se la fueran a llevar. Entonces, ahora aquí nosotros queremos regalarlas, ¿verdad? Y allá las encadenaban. Entonces, la Vulgata latina fue la Biblia que Lutero estudió, ¿verdad? El reformador Martín Lutero fue la Biblia que él estudió, y por tanto, cuando él estuvo haciendo sus estudios, profundizando en la palabra de Dios, se dio cuenta que la Vulgata latina tenía deficiencias, ¿verdad? Porque mientras Lutero estudiaba en el idioma original, porque Lutero sabía griego, mientras Lutero estudiaba en el idioma original, se daba cuenta que la Vulgata latina tenía diferencias, ¿verdad? Entonces, Lutero tenía que producir unos cambios en cuanto a irse a los manuscritos originales para darle una verdadera interpretación, ¿no? o una verdadera traducción. Entonces, hermanos, lo que Lutero luchaba, y lo hemos visto en estas clases, es que él quería que la Biblia estuviera disponible para toda persona, y que estuviera disponible en el lenguaje de cada una de las personas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues él en el alemán, ya que era alemán. Entonces, él luchó para que la Biblia estuviera con el alemán. ¿Recuerdas cuál era la frase de él? Yo me voy a encargar que hasta el más simple campesino sepa más Biblia que el mismo Papa. Yo me voy a encargar de eso. Para el año 1522, Martín Lutero ya había traducido el Nuevo Testamento. De latín al alemán ya lo había traducido en el año 1522. Y para el año 1534 ya había terminado la traducción de toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento y los libros apócrifos que la Vulgata latina contiene. Lutero, hermanos, les repito, él sabía griego, y algunas personas dicen o algunas historias cuentan que cuando Martín Lutero estaba haciendo la traducción, como lo querían para matarlo y estaba escondido, dice que salía disfrazado al pueblo y escuchaba más o menos el lenguaje del pueblo, cómo se expresaban, cómo hablaban, para poderle darle esa traducción a la Biblia, para que quedara más comprensible, ¿verdad? Entonces, como yo les he dicho, recordemos que el griego y tanto el hebreo es un idioma muy enriquecedor, es muy parecido, voy a decirlo así, como al mexicano. Nosotros, para poder decir
bonito, decimos, está bonito, está padre, se ve bien, podemos usar muchas cosas, ¿verdad? Por eso para los gringos es muy difícil a veces aprender el español, ¿verdad? Dice, es muy complicado. Entonces el griego es igual, hermanos, y el hebreo es igual. Una palabra puede significar muchas cosas, ¿verdad? Entonces hay veces que hay que agarrar esa palabra en su contexto, ¿verdad? Porque si no podemos sacar la palabra del contexto, pues. Entonces, Martín Lutero se quería encargar de esto. Entonces hizo de la Biblia el libro del pueblo. Él hizo de la Biblia el libro del pueblo. Porque la Biblia ahora se encontraba no solamente en las iglesias, se encontraba en las escuelas y en las casas. En las escuelas y en las casas. Y recordemos, hermanos, que en el Concilio de Trento, ¿se acuerdan cuál era el Concilio de Trento o por qué se hizo el Concilio de Trento? El Concilio de Trento se hizo para contrarrestar a la Reforma, ¿verdad? Los reformadores están diciendo esto, los protestantes están diciendo esto, pues vamos a enseñar esto. En el Concilio de Trento establece y declara que traducir la Biblia está prohibido. Y quien traduzca la Biblia será acusado de herejía. La única traducción fiable y verdadera, ¿cuál crees que es? Decían, la Vulgata latina. Ellos decían, no hay otra traducción, no hay, solamente esta. Y a quien se le sorprenda que está traduciendo la Biblia, va a ser condenado y va a ser acusado de herejía. Esta es la oficial. ¿Por qué crees que dijeron que esta era la oficial? Porque esa Biblia contenía los libros apócrifos. Y recuerdas que al tener los libros apócrifos, la Iglesia Católica Romana se excusaba y decía, nosotros tenemos la Biblia completa, ustedes no. Ustedes no la tienen completa. Entonces, hermanos, los protestantes no la tenían por qué rechazar. Decían, es que los protestantes no tienen por qué rechazar estos libros. Entonces, eso empieza a atacar el Concilio de Trento. Entonces, entrando de lleno a nuestro punto del párrafo 8, lo vuelvo a leer, dice, en el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma de los pueblos de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que era el tiempo en que fue escrito, era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puro a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Hermanos, Dios guardó providencialmente los escritos de la Biblia en sus idiomas originales. ¿A qué me refiero con esto? No que hayan guardado el papel donde fueron escritos los primeros. No sé si me explico. Bueno, el cuero, ya ves que se escribía en cuero. No, sino el contenido. El contenido fue guardado providencialmente por Dios, ¿verdad? Entonces, en cada copia que se hizo es guardado por el Señor. Yo sé que hay algunas personas que dicen, y es que como tú sabes que la Biblia cada vez que se hizo una copia y una copia y una copia, no se le hicieron cambios. No, porque el Señor la guardó providencialmente una y otra vez. Pregunto, ¿la Biblia tiene errores? Sí, ortográficos, pero no en su contenido, o sea, su pureza, su esencia, no tiene errores. Ortográficos sí, porque ¿quiénes las escribieron? Las escribieron publicanos, las escribieron pescadores, no las escribieron gente nada más erudita en cuanto a la palabra. Claro que tuvieron errores, pero en su contenido, en su esencia, no tiene errores. La palabra de Dios es infalible.
Entonces, la confesión de fe, al decir que los textos originales fueron escritos en su idioma original y eran claros para sus lectores y podían entenderlos. Entonces, ¿por qué la iglesia romana quería darle al pueblo una versión que ellos no pudieran entender? ¿Cuál era el problema de que se les diera una Biblia traducida al alemán? Porque así ya no los iban a poder dominar. Hermanos, si tú a los creyentes, a las ovejas, no les das la palabra de Dios, es fácil dominarlos. Es por eso que existe tanta psicología dentro de la iglesia. Es por eso que existen tantos moveres falsos del Espíritu Santo. Falsos. ¿Por qué? Porque no les dan la palabra de Dios y es fácil de dominar. Son fáciles de poder esclavizarlos, ¿verdad? Entonces, ellos decían que ninguna traducción es correcta, aunque vengan de los mismos idiomas originales. Decían, no, oye, pero la que está traduciendo Martín Lutero, la que tradujo Martín Lutero, viene del mismo griego. No es aceptable. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 3, versículo del 1 al 2. Romanos capítulo 3, versículo del 1 al 2. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. El Señor nos ha confiado su palabra. Hermanos, nosotros podemos predicar la palabra de Dios. Podemos predicar la palabra de Dios con cualquier Biblia que nos presten. Con cualquiera. Podemos predicar la palabra de Dios con la que nos presten, la versión que sea. Pero los que son sectarios no lo van a hacer. Dile a un testigo de Jehová que te hable, pero sin su Biblia. Te dicen no. Porque esta traducción que nosotros tenemos, te dicen, es la buena. No hay otra traducción. Y yo le digo, bueno, con tu Biblia, préstamela, te voy a enseñar. Te voy a mostrar con tu traducción dónde dicen las Escrituras que Jesús es Dios. Y de todos te dicen, no. Pero ellos no te sacan otra Biblia, no te sacan ni Reina Valera, Palabra de Dios para Todos, hermanos. Y con ellos estoy de acuerdo en algo, que muchas de las traducciones no son correctas. No son correctas. Las traducciones más confiables que hay es Reina Valera de 1960 y la de las Américas. Son las más confiables. ¿Por qué? ¿A qué me refiero que son más confiables? Porque vienen más de los manuscritos originales. Las otras versiones le ponen un poquito de lo que ellos creen o como quisiera que sonara el texto. No sé si me explico. ¿Sí o no? ¿Sí me explico? Entonces, esas son las versiones más confiables, hermanos. Las más confiables. La 1960 y la de las Américas. Por eso yo siempre uso la de la 1960 y cuando a veces quiero decir algunos textos quizás que son un poquito complicados, a veces digo, Palabra de Dios para Todos, versión lenguaje sencillo, un poquito para que quede como un poquito más comprensible, pero siempre me voy a la 60, ¿verdad? Que es más confiable, De hecho, dicen que la nueva versión internacional, muchos de los que han hecho esa traducción, algunos de ellos no son ni creyentes para hacer esta traducción. Inclusive muchos de ellos se comprobó que estaban
en homosexualismo y todas estas cosas, entonces quieren darle un acomodo para que sea pues como más aceptable. Por eso casi yo la Nueva Versión Internacional no la uso. Ok, hermanos, pero entonces en el Concilio de Trento vendieron estas ideas. Dijeron, ninguna traducción es confiable, ninguna. Oye, pero aunque venga del mismo idioma original, no, ninguna de ellas. Y es por eso que empiezan a hacer esta confesión de fe y dice, no, al contrario, si la traducción viene del idioma original, qué bueno que las personas tengan una Biblia en su propio idioma, qué bueno. Por eso dice, siguiendo ahí en la confesión de fe, ahí en el párrafo 8, dice, leímos donde decía, a lo largo de todos los tiempos, por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Dice, de tal forma que en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. ¿Qué nos está diciendo la confesión de fe? Que si tenemos una controversia religiosa, debemos de ir a los textos originales, porque ellos nos van a determinar lo que las Sagradas Escrituras quieren decir. ¿Me explico? Es por ello, hermanos, que yo soy muy de la postura que la salvación no se pierde, porque no vas a encontrar un versículo que te diga que la salvación se pierde. ¿Cómo no? Si él ahí dice, cuida tu salvación con temor y temblor. No se refiere a eso. Si nos vamos al idioma original y estudiamos ese versículo, no quiere decir eso. No tiene nada que ver con la salvación del hombre, ¿verdad? Por eso les digo que necesitamos entender el contexto original. Si yo estoy viendo que una persona se está ahogando en la playa y me dice, Uciel, aviéntame una cámara, no le voy a llegar y le voy a aventar el celular, porque ese no es el contexto, ¿verdad? Ah, mi celular tiene cámara, toma, sálvate. ¿Qué me está pidiendo? Pues una cámara, una llanta, ¿no? Entonces le avientas la cámara. ¿Se acuerdan cuando iban al río y que se subían a las cámaras esas? Pues obviamente es eso. Obviamente se refiere a eso, ¿verdad? Y muchas cosas, la Biblia, leyendo el contexto, nos hace referencias a palabras que dices, ok, es lo mismo, pero no aplica. Es por eso que una vez teníamos ahí un debate con el hermano Juan, una reunión de varones, ¿no? Que decíamos, ¿un cristiano puede apostatar? Y decía el hermano Juan, pues sí, ¿verdad? Y nosotros, no, pues sí, pues no, pues sí, pues no, pues sí. Entonces, a ver, y ya nomás al final no me acuerdo, ¿quién nos quedamos? Juan, ¿quién más? Raúl, creo que fue el hermano Raúl. Sí, fue Raúl. Y a ver, y dice Juan, es que la palabra apostatar quiere decir, apartarse, ¿verdad? Apartarse. Decía Juan, un cristiano puede apartarse de una verdad bíblica. Decíamos, pues sí, en ese sentido tiene razón. Pero lo que el contexto nos está hablando aquí es que un cristiano no puede desertar, porque la palabra apostatar ahí, más que desviarse, habla de un soldado que renuncia al ejército. ¿Me explico? Entonces ahí es donde le decíamos, hay que tener cuidado. Un cristiano puede, mejor hay que decir, ¿un cristiano puede desviarse de una verdad bíblica? Sí. Pero un cristiano puede decir, ya no quiero ser más cristiano, ya me voy, me alejo, no quiero nada. No. Pero si lo hizo, jamás fue cristiano. Jamás nació de nuevo. Simplemente, como dice Hebreos, gustó, saboreó, probó, pero no fue creyente. Pero si cantaba bien bonito en la alabanza, pues sí, pero nunca fue creyente. ¿Me explico? Así es el idioma original, hermanos. No es por ello que cuando yo predico o predica otro hermano y decimos, en el original hebreo quiere decir, es para que quede claro.
Y para que ustedes mismos después, si lo quieren investigar, lo puedan investigar, porque esa palabra puede cambiar. Entonces, hermanos, por eso es bueno, cualquier traducción de la Biblia que tengamos, debemos, aunque tengamos cualquier, traducción de la Biblia, necesitamos irnos al original. Al original. Hay textos que yo leo y digo, a ver, esto, pero a ver, ¿qué quiere decir lo original? Y me voy a veces palabra por palabra. Ya entendí. Ahorita que estamos con el Congreso de Mujeres, ¿verdad? Podemos ver ahí a Nabal, ¿verdad? Hombre Nabal, en el idioma original es tonto, ¿verdad? Pero la palabra más profunda y lo mejor dicho para esa palabra es estúpido. Qué feo se oye, pero así es. En el idioma original así es. Y a lo mejor la palabra estúpido aquí se oye muy feo por nuestro contexto, pero simplemente la palabra estúpido es persona que no piensa, persona que le falta inteligencia, ¿verdad? Por eso cuando no haces las cosas bien, eres un estúpido, porque te faltó inteligencia para hacer eso. ¿Me explico? Ese es el idioma original, va más allá. Entonces, aunque ahora para muchos cristianos buscar en el idioma original, te dicen religioso, ¿verdad? No, ¿para qué profundizar? ¿Para qué ir tanto a las escrituras? Hay que dejar que venga por revelación. Parece que no, hermanos, pero hay pastores que llegan a subir al púlpito y dicen, no sabía qué predicarles en esta mañana, no estudié nada, no tengo nada, vamos a abrir la Biblia donde el Señor nos diga. ¿Va? Y abren la Biblia y aquí, Señor, Judas se ahorcó. ¡Ay! No, aquí no. A ver, le dan la vuelta y dicen aquí, veas tú lo mismo. ¡Ay, no! Dice, aquí no. Hermanos, no es así. La palabra de Dios requiere un estudio serio de su palabra, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versículo 18. Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que dice en la Escritura se va a cumplir. Hermanos, repito, hay palabras que en el idioma original pueden cambiar mucho. Lo podemos leer nosotros en nuestro idioma, pero ya cuando te vas al original cambian mucho. Los testigos de Jehová y los mormones dicen que Jesús no es Dios. Ellos dicen que Jesús es un ser creado, ¿verdad? Dicen que es una creación perfecta de Dios. Los testigos de Jehová dicen, es una creación perfecta, a tal grado que dicen que Jesús es el arcángel Miguel, ¿verdad? Porque el Señor vendrá con voz de arcángel, con voz de trompeta. Ya ve, voz de arcángel, aquí dice, ¿verdad? Miguel. Los mormones van todavía más allá. Ellos dicen que tanto Cristo como Satanás fueron una creación especial del Señor, pero nada más que uno se rebeló y el otro se mantuvo fiel al Padre, ¿verdad? Y el versículo que usan para decir que Jesús es una creación de Dios y no Dios mismo, la agarran en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. Si un día te llega un testigo de Jehová y te saca esto, pues ya te lo vas a saber. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí está. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí en China el primogénito de toda creación, ¿se entiende? El primero en ser creado. Tú dices, ok, pues aquí en China se puede entender así, pero la Biblia no está escrita ni en chino
ni en mexicano fue inspirado, fue en el idioma original y en ese entonces fue el griego. ¿Qué dice el griego? El griego, hermanos, menciona dos tipos para mencionar el primogénito. La primera de ellas es una palabra que es prototokos. Prototokos. Esa palabra prototokos quiere decir de rango. El primero en rango. El primero en rango. ¿Verdad? En varón, en la casa el varón es el primero. Es la cabeza. ¿Verdad? El primero en rango. Ok. Y después viene otra palabra en el idioma original que es protostictos. Se parecen, protostictos. Pero la palabra protostictos, esa sí quiere decir el primero en ser engendrado. Y la palabra que usa aquí Colosenses no es protostictos, sino prototokos. ¿Qué quiere decir en el idioma original? Él es la imagen del Dios invisible, el primero de toda la creación. No hay nadie como Él. No hay nadie que se iguale a Él. ¿Verdad que cambia? Completamente cambia. Jesús es el prototokos de Dios, pero el protostictos de María. ¿Me explico o no? Sí es el primogénito de María, pero el prototokos con Dios, el primero. No hay nadie como Él, no hay nadie que es igual. Entonces, este versículo no nos está hablando de que Jesús fue creado, no tiene nada que ver con eso, en el idioma original, en el idioma original. Entonces, hermanos, sigamos, la misma confesión de fe. Estábamos leyendo ahí el punto 2 que dice: de tal forma que en toda controversia religiosa la iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Si algún día tenemos alguna controversia doctrinal entre nosotros, a ver qué dice la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Ir a los manuscritos originales. No, a mí no me vengas. Pues ¿a dónde vamos? Vamos a los originales. Lo que realmente nos quiere decir el texto en su contexto. Vamos a leerlo ahí. Vamos a verlo ahí. ¿Verdad? Entonces, sigue diciendo la confesión de fe. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios. ¿Quién de aquí habla griego? ¿Quién de aquí habla hebreo? ¿Y luego? No es cierto, no, ni yo. Dice, no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a las que sean llevadas. Hermanos, la confesión de fe está diciendo que con el temor de Dios deben las escrituras traducirse en el idioma de cada una de las personas que hay o que estamos en este mundo, para que las escrituras sean comprendidas. Porque tenemos, dice aquí la confesión de fe, dice, tienen ese derecho. Y cuando dice ese derecho, le está tirando obviamente a la Iglesia Católica Romana. Tienen el derecho. Ustedes no son dueños de la palabra de Dios. La palabra de Dios es libre para quien la quiera leer. Ustedes ya dejen de tenerlas en los monasterios, en los púlpitos encadenadas. Es para todos. Toda persona tiene derecho de leer la Biblia. Y no solo tiene derecho, es el Señor que nos manda a leerlas y a escudriñarlas. Porque el Señor nos manda, nos ordena y nos pide que leamos y escudriñemos las Escrituras. Deuteronomio capítulo 17,
versículo 18. Deuteronomio 17, 18 al 20. ¿Por qué el Señor nos pide que escudriñemos las Escrituras? Hablando del rey que vendría, ¿no? Dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida. ¿Hasta cuándo hay que dejar de leer la Biblia? Todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a atar y desatar, a cómo hacerse rico, cómo triunfar, ¿no? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Pero no solamente dice para leerlas, dice para ponerlas por obra. Hermano, no solamente basta con que, no, yo me sé toda la Biblia y yo me sé la palabra en original y griego y hebreo y esto y lo otro y las doctrinas de la gracia y lo que me preguntes, cualquier versículo, ponlos en obra. Ponlos en obra. Dice versículo 20: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Vamos a lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 1. Proverbios 2, 1 al 5. Proverbios 2, del 1 al 5 dice: hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, guardarás dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Decía una frase ahí en internet, ¿no? Si el cristiano viviera tan dependiente de la Biblia como vive de su celular, su vida sería otra. Si el cristiano viviera tan dependiente de la Biblia como vive de su celular, su vida sería otra. Nos levantamos en la mañana y ¿qué es lo primero? ¿Quién me escribió? Vamos al baño y dices, voy al baño. ¿Dónde está mi celular? Vamos a la calle y decimos, pues me lo voy a llevar en lo que te espero ahí mientras estoy. Buena frase, ¿no? Hermanos, ¿de qué me aprovecharía a mí y a ti si ahorita agarramos una Biblia y está en chino? Bueno, si sabes chino, pues a ti sí te va a aprovechar. Pero si yo la agarro y está en chino, ¿de qué me va a aprovechar? Si ni siquiera la voy a poder leer. No la entiendo. Va a ser un libro más. Por eso decía la Reforma, por eso dice la Confesión de Fe, una Biblia en su idioma. En su idioma. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 6 al 9. Primera de Corintios capítulo 14, versículo del 6 al 9. Dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina?
Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no diera distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Recordemos que la iglesia de los Corintios era una iglesia que se movía en muchos dones. En muchos dones. Pero era una iglesia desordenada. Una iglesia que la doctrina que más elevaban era el amor de Dios. No la justicia, no la santidad, el amor de Dios. Aquí de todo se vale. Aquí de todo entra. Al cabo, mira, si Dios no está con nosotros, ¿por qué operan los dones? A ver. A tal grado que tenían ahí alguien que estaba con su madrastra, ¿verdad? ¿Qué de malo? Pues, pobrecito, ni modo que lo corramos. Y dice Pablo, no, échenlo fuera, para ver si es del Señor o no es del Señor, a ver si da evidencia. Y aquí dice Pablo, ¿de qué vale si llegamos hablando en lenguas? ¿Qué aprovecho? ¿Qué hay más provecho? ¿Hablar en lenguas o predicar la palabra? Hermanos, por eso en esta congregación queremos ser ordenados, ¿verdad? Si llega alguna persona y dice que él tiene el don de lenguas, pero se pone a hablar aquí en la congregación en lenguas, vamos a decir con todo respeto, ¿hay alguien que puede interpretar lo que está diciendo? No. Le pedimos que guarde silencio, por favor. Gracias, hermana Pati, totalmente. ¿Cuántas experiencias no han tenido personas que las invitas a la congregación y dicen, no, yo ya fui una vez a una? No, todos hablaban bien raro y se tiraban al piso, se desmayaban y parecían locos. No, yo no voy. Tú, no, acá no es igual. No, ¿cómo no? No, sí. Pablo lo que les habla es de orden. Pablo habla de un orden. Y si nunca va a haber un traductor, pues que nadie hable. Es lo que Pablo dice. O sea, ¿de qué viene? Que llegue alguien hablando, ¿le entiendes? ¿Le entiendes? ¿Le entiendes? ¿Le entiendes? Hermanos, que tengamos en cuenta que la palabra lenguas que viene aquí, en el idioma original se refiere idioma. ¿Perdón? En otro idioma. ¿Por qué? Porque cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos no hablaban o balbuceaban nada más, ni decían bla, 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 ble, 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 ble. No, hablaron en otro idioma, a tal grado que todos los que estaban ahí lo entendían. Y decían, ¿cómo estos pueden hablar en nuestro propio idioma? Ah, pero Pablo también dice que hay lenguas angelicales. No, Pablo está siendo irónico. Si yo hablase en lenguas angelicales, si yo pudiese trasladar un monte de aquí para allá, si yo pudiera ser, pero no tengo amor, ¿de qué vale? Es completamente distinto. Agarremos el texto en su contexto, ¿verdad? No, es que esto no son idiomas, pero nada más solamente los ángeles. Ah, pues ¿qué hablan los ángeles? Hebreo, porque nada más cuando se paraban ahí hablaban hebreo, ¿verdad? Pero ya acá con Pedro le hablaron en griego, o sea, no, nada más está siendo
irónico Pablo, ¿verdad? Está usando una ironía ahí. Ok, digo, no tenía nada que ver esto, pero ya me metí poquito ahí. Ok, hermanos, y yo sé que algunos de ustedes pueden decir, pero oye, a veces teniendo la Biblia en nuestro idioma original, se la leo a mi abuelita, se lo leo a mi tío, se lo leo a mi tía y nomás nada. No, hermanos, porque recordemos que la palabra de Dios tiene que venir acompañada del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está, termina siendo letra muerta. Letra muerta. Entonces, vamos sobre el final de la confesión de fe, ya para terminar. Entonces, volvemos a leer, dice, pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Tengan esperanza. Hermanos, necesitamos abundar en la palabra de Dios. Es una manera aceptable de adorarle. Mientras más nos sumergimos a la palabra, más conocemos de Dios y encontramos esperanza en su palabra. ¿Qué esperanza puedo encontrar en la palabra de Dios? Que somos de Él y para Él, que solo estamos de paso por este mundo, que somos extranjeros y peregrinos, preparando solamente nuestras maletas, porque nos vamos a vivir una eternidad a casa. A casa. Por eso, hermanos, cuando pierdas algo en este mundo, ve que viene de parte de Dios y te dice, está muy pesada tu maleta. No ocupas tanto. No ocupas tanto. Hermanos, quiero terminar con Romanos capítulo 15, versículo 4. Con esto cerramos. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Hermanos, dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones. Ya vamos a terminar, ya párrafo 8. 2 temas más y concluimos. No quiero hacer una intervención en el 9. Dígame, hermano Higinio. Estarás en él. Amén. Josué 1, del 7 al 9. Gracias, hermano Higinio. Preguntas, dudas. Allá, hermana, ¿no tienes micrófono, Alexis? Hebreos 1:6. Por eso, si le dice adorarle todos los ángeles, ¿no? Y luego a Satanás le dice, solo al Señor tu Dios adorarás, ¿verdad? Solamente a Dios se le adora. Mande, hermana Rosita. Y a Él solo servirás. Así es. Hermanos, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Les digo que vamos a aprender muchísimo de la confesión de fe. Yo primero dije, vamos a ver un artículo en 32, 2 clases nos la aventamos. No.
que decían que son lenguaje de ángeles. Y yo antes cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo eso le decía a Manuel, le decía, pero es que ahí dice que son lenguajes de ángeles, ¿ah? Pero luego pensando, ¿por qué nosotros deberíamos comunicarnos con Dios en un lenguaje de ángeles? O sea, porque eso es lo que ellos dicen, ¿no? Que es edificación personal en el lenguaje de los ángeles. Pero ¿qué sentido tiene eso? Porque Dios permitiría que así fuera si en el idioma que tenemos nosotros nos podemos comunicar con Él. Claro. No tiene ningún sentido. Completamente. ¿Ves cómo ves cómo vive la persona y dice, pero hablo en lenguas? Pues tienes idioma de ángel caído. ¿Ah? Pero no. Allá, Alexis, a la... Gracias. A mí me llama mucho el hecho de que la Biblia esté como en español de España, vosotros y ustedes, porque la verdad que si a mí me dicen vosotros, yo no entiendo mucho, pero si a mí me dicen ustedes o tú, entonces a mí me duele mucho más. Claro. Yo leemos la palabra, mi hermana y yo siempre le digo en español mexicano, porque si no, no la entendemos. Así es, la América, agarren la Biblia de las Américas, esa nos habla clarito, ¿verdad? Hermanos, yo quiero aclarar esto y quiero hacerles un punto nada más, y yo por muchos años yo creí que yo hablaba en lenguas, porque cuando yo conocí del Señor, y de hecho por muchos años yo pensé que yo había nacido de nuevo, cuando hablé en lenguas, pero no es así, hermanos. El Señor por su gracia ya me había alcanzado en su misericordia y yo nací de nuevo escuchando un mensaje sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo que para mí fue demasiado impactante, nunca lo había visto así. Y cuando yo por mucho tiempo creí que yo oraba en lenguas, es porque la persona cuando me dijeron, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Pero yo inmaduramente no sabía, tenía dillitas de haber conocido al Señor. Dije, pues sí, ¿verdad? Cuando la Biblia nos enseña que cuando el Señor trae esa fe salvadora en tu vida es porque el Espíritu Santo es quien la trae. Entonces yo, sí, ven, pasa al frente, y empezaron a orar en lenguas, y el que estaba delante de mí dijo, mira, voy a poner tus manos y solamente tú sígueme, sígueme. Y yo lo empecé a seguir. ¿Verdad? Suelta la lengua. Oh, y yo siempre creí. Y si te fijas, siempre es el mismo lenguaje. ¿Verdad? Entonces, y por mucho tiempo yo lo creí, hermanos. Pero no fue así. ¿Sabes qué fue? Nada más una conducta aprendida. Y cuando yo oraba por alguien, ¿qué crees que le decía? ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Sí. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, suelta la lengua. Y yo sé, hermanos, que algunas personas nos pueden escuchar y decir, si él está diciendo herejías. En el idioma original la palabra lenguas es idiomas. Hablar en otro idioma. Pero al parecer, quien habla en lenguas tiene el mismo idioma. Viví engañado mucho tiempo, hermanos. Mucho tiempo. ¿Alguien más? ¿Duda, pregunta, comentario? Ahí va el micrófono. Gracias. Yo creo que puedes desconectar ya aquí, Alexis. No va a ser que nos siga un hermano y luego se vaya. Ok. Sí, en cuanto a lo que comentaban, sí, de lo de la hablar de lenguas, sí, yo muchas veces anhelé tanto tener ese don, porque yo decía, ¿por qué no me lo da? Y yo oraba, yo ayunaba, porque me decían, ya sabes en dónde, me dijeron,